Muy buenos días. Hemos tenido varios problemas técnicos. Les pido mil perdones realmente. Estamos partiendo arrasados, lo cual a mí no me gusta absolutamente. Les pido disculpas a los que han estado esperando, los que han tenido dificultades para poder estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Habíamos comenzado dando unos saludos por el Día de la Madre. Vuelvo a reiterarlos y que el Señor bendiga ricamente a todas aquellas madres que están en el día de hoy haciendo esta labor tremenda que es criar a los hijos, especialmente aquellos que tienen hijos pequeños y aquellos que tienen hijos más grandes, más problemas, pero ahí están ellas constantemente para darnos su apoyo, su cariño, sus palabras de aliento. También un saludo para aquellas mujeres que han criado hijos que no han sido ni siquiera biológicos, pero han estado ahí criándolos, guardándolos, protegiéndolos. Muchas bendiciones a cada una de ellas. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios, y se te alargarán los días de tu vida. Es un mandamiento de parte de Dios que nosotros honremos a nuestros padres y madres. Así que un gran saludo a todas aquellas mujeres que son madres. Quisiéramos, vamos a volver a comenzar orando brevemente. Queremos encomendarnos al Señor para que dirija esta predicación y que pueda ser de mucho provecho y bendición para cada uno de ustedes. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Una vez más, gracias porque podemos honrar, celebrar de alguna forma un día especial, aun cuando cada día tenemos que honrarle conforme a tu mandato a padres y madres. Padre Celestial, bendice a todas las mujeres, Señor, que han hecho esta labor y han cumplido de esta forma, Padre, conforme a tu palabra, de enseñar a sus hijos. Padre Celestial, queremos encomendarnos a ti para la predicación también del Evangelio, de tu palabra, que sea de provecho para todos aquellos que están escuchando, han podido darse este tiempo, en este día especial en que recordamos a nuestras madres. Padre, nos encomendamos a ti, te damos gracias. Bendice tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Disculpen, quisiera invitarle a leer en el libro de los Hechos, donde quedamos la vez anterior, hace 3 domingos atrás. Hechos capítulo 13. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. Yo voy a leer en la versión NBI. Si usted tiene otra versión, no se haga problema, las palabras el sentido es el mismo, las palabras pueden cambiar un poquito, ¿cierto? Pero son sinónimos, son el mismo mensaje. Así que quisiera que me acompañaran leyendo la palabra de Dios. Leo la NBI porque es una versión con un castellano un poco más accesible para cada uno de nosotros y más entendible desde ese punto de vista. Así que les invito a leer. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje de Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles, temerosos de Dios. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder. En el desierto por unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí,
ahí un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan, el Bautista, predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel, miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles, los que no son judíos, temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el 2.º Salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así que se cumplieron estas palabras. Yo le daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los no judíos, a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Pablo lo habíamos dejado
la predicación anterior, en la cual me tocó el privilegio de compartirla con usted, lo dejamos ahí en la isla de Chipre. En la isla de Chipre, Pablo estaba en la ciudad de Pafos, una ciudad muy importante en Chipre, donde estaba un procónsul, tal vez usted lo recordará. Este hombre, el procónsul, era un funcionario de Roma, era un funcionario romano puesto allí de total confianza del Senado romano. Este hombre se llamaba Sergio Pablo y él creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo tuvo que hacer allí una señal para que este hombre, Elimas, que era un falso mago, cuyo nombre era ese, Elimas, se hacía llamar Bar Jesús, ¿cierto? Era como diciendo hijo de Jesús, sin embargo su nombre verdadero era Elimas, porque era un hechicero, un hombre malvado, satánico, que trataba de apartar allí de la fe a este procónsul romano, el cual creyó él, y seguramente los de su casa allí, ¿cierto? Creyó en el Señor Jesús. Y de esta manera siguió proclamándose la palabra de Dios en aquella isla de Chipre. Sobre todo que ahora venía de parte de la máxima autoridad que había allí, que era este procónsul, Sergio Paulo. Así que importante como Dios va dejando sembrado en todas partes donde se iba predicando el Evangelio y hombres y mujeres se convertían a Cristo, se convertían al Señor, arrepintiéndose de sus pecados, creyendo el mensaje de salvación. Entonces iban siendo ahora nuevos testigos, iban siendo nuevos hombres, mujeres que iban proclamando el Evangelio en aquellas localidades. Es como en el día de hoy, que pese que a través de las redes sociales uno piensa que prácticamente no habría un lugar donde no se ha predicado el Evangelio, sin embargo, hay lugares donde el Evangelio no puede ingresar debido a que está prohibido por las leyes o religiones locales o que están en esos países y no permiten la entrada de los cristianos o no permiten la libertad de expresión, de culto, como lo podemos tener en nuestro país. Y que es una gran bendición que nosotros podemos gozar en el día de hoy. Pero todavía hay lugares donde la palabra no se puede predicar, pero Dios va levantando sus testigos, así como levantó a Sergio Pablo, un ciudadano romano allí en Pafos, así como en otras ciudades, ¿cierto? Allá en Israel, Dios proclamó su palabra y se convirtió Cornelio, otro funcionario romano, un soldado, ¿cierto? Un centurión, y este hombre con sus centurias, su familia, sus amigos íntimos, seguramente muchos soldados, se convirtieron aquel día y fueron proclamando el Evangelio a donde la misión de guerra de ellos, ¿cierto?, lo fueran trasladando. En la medida que fueron trasladando, se fueron proclamando el Evangelio. Y se va a cumplir lo que dice acá, lo que hemos leído también, y que se nos vuelve a reiterar, que debía ser este Evangelio proclamado hasta lo último de la tierra. Como dice, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Chile está en uno de esos confines y la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros y gracias al Señor está llegando hasta usted. Usted que no conoce aún a Cristo como Salvador, tal vez, o tal vez está confundido, o tal vez piensa que está todo correcto en la vida espiritual suya, y la idea es que usted pueda, a través de la palabra de Dios, poder experimentar este cambio absoluto que sucede en la vida de cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, estamos condenados y que solamente Cristo es el único Salvador por el quien podemos recibir el perdón de pecados y la justificación. Pablo entonces saltan desde Pafos, atraviesan allí desde la isla de Chipre hasta el continente, llegan a este lugar que se llama Perge de Panfilia, una ciudad bastante interesante, importante. Estaba a algunos kilómetros tierra adentro, tal vez unos 15 kilómetros, entraba a través de un río que desembocaba allí y era navegable en aquel tiempo y podía llegarse hasta la ciudad de Perge. No era una ciudad costera propiamente en el mar Mediterráneo, que podía ser muy vulnerable a piratas y gente
que podría hacerle daño, ¿cierto? Entonces ellos estaban un poco más al interior. Hasta allí llega Pablo, a Perge, de Panfilia. En este lugar, Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos, pero que en aquel tiempo era un discípulo, estaba aprendiendo, estaba creciendo espiritualmente, sufre, no sabemos a ciencia cierta lo que haya sucedido en su corazón, en su mente, pero él se vuelve, él se separa de Pablo y de Bernabé y se regresa a Jerusalén. Tal vez se intimidó por el viaje, demasiado largo, no lo sabemos. Tal vez recibió noticias que debía regresar, tampoco lo sabemos. De manera que Juan Marcos vuelve. Eso es lo que nos dice la Escritura. Regresó, se apartó, se separó de ellos y regresó. No dice que peleó, no dice que discutió, no dice nada. Dice que él regresa a Jerusalén. Así que ellos, Bernabé y Pablo, siguen. Dice ellos por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Ya se van adentrando en estas tierras que actualmente es el país de Turquía, y en aquel tiempo debemos imaginarnos cuán difícil debe haber sido ir adentrándose en estas tierras desconocidas tal vez para ellos, nunca recorridas, sin saber qué le podía acontecer en el camino, si habían tal vez merodeadores, salteadores, gente que quisiera hacerle daño, robarle, matarlos, no sabían, pero ellos muy valientemente y sabiendo que el Espíritu Santo los había llamado a la obra misionera, porque no es una iglesia lo que llama la obra misionera, es el Espíritu Santo, que lo hace a través de la iglesia, reconoce los talentos de aquellos que se destacan por esta labor evangelista, de evangelismo, que son personas ganadores de almas, que su corazón arde por ir predicando el evangelio. Entonces el Espíritu Santo levanta a estos hombres y Él los encomienda a su obra. Él los llama, Él los alienta, Él les da valentía, Él los sustenta. Este fue el llamado que sufrió Bernabé y Pablo y partieron entonces y se fueron caminando y llegando hasta esta ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Una costumbre que tenía el apóstol Pablo y Bernabé era que primero entraban a la sinagoga de los judíos. Primero entraban allí a sus propios compatriotas en estas ciudades que eran mayoritariamente de gentiles, de personas que no eran judías, eran pueblos que habían sido tal vez conquistados allí por diferentes culturas, la griega, la romana, y están allí entonces ahora Pablo y Bernabé, y lo primero que hacen es ir a sus compatriotas, a darles las buenas nuevas, las buenas noticias, que el Mesías había venido y había muerto y había resucitado y que les ofrecía el perdón de pecado y justificación ante Dios, que es lo mismo que le ofrece Dios a usted en el día de hoy. Entonces ellos entraron el día sábado, como era costumbre de reunirse, a leer las Escrituras. Interesante que la lectura era, partían por la ley, seguían por los profetas. Estas eran costumbres que tenían los israelitas, los judíos en aquel tiempo, y las siguen teniendo, siguen agregándole a hablar, han agregado algunas cosas, pero principalmente siguen este mismo orden, leyendo la palabra de Dios. De manera que ellos respetuosamente se sentaron allí, esperaron que terminara de leerse, y como era costumbre entre ellos, era que si llegaba alguna persona de su pueblo, y estaban ellos deseosos de escuchar noticias de Israel, de la tierra de Canaán, así que le invitaban a estos extranjeros, pero judíos extranjeros, que hablaran. De manera que ellos le dicen, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Interesante, necesitan palabras de aliento. Usted necesita palabras de aliento. Yo necesito palabras de aliento cada día. Necesito que alguien me dé una palabra de ánimo, que me levante, me anime. Bueno, estos israelitas necesitaban lo mismo y alientan, es cierto, animan a Pablo y Bernabé que hablen.
Y Pablo dice, notemos también algún pequeño paréntesis, pero para que usted tenga un poco más de conocimiento también, de estos capítulos, desde este capítulo 13, es cuando Saulo, ¿no?, es cambiado su nombre ya a Pablo, este nombre que es más aceptable tal vez entre los gentiles. Ya no se va a llamar Saulo, sino Pablo. Entonces aquí dice el escritor, que es Lucas, historiador, Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escuchen. Y él parte con algo que para ellos era muy importante y donde ellos basan toda su cultura y toda su amor por su tierra y están muy orgullosos de ser lo que son. Y empieza el apóstol Pablo a hablarle y a recordarles acerca de Israel. Escúchenme, israelitas. Y ustedes los gentiles, estos gentiles que estaban allí eran lo que más adelante se llama como prosélitos, o sea, aquellos que fueron captados por los israelitas en su doctrina, su enseñanza, y ellos se hicieron judíos, se hicieron ahora seguidores del judaísmo sin ser judíos, de nacimiento, de sangre, digamos, ¿me entienden? Entonces estos estaban allí, entonces hace un llamado Pablo, inteligentemente a su auditorio. Israelitas y ustedes que no lo son, temerosos de Dios, y empieza a recordarles cómo Dios había escogido, ¿cierto?, allá a Abraham, a Israel, y engrandeció, dice, al pueblo, y los llevó y le hace todo el recuerdo, cuando estaban en Egipto, cómo son sacados de aquí, de allí, cómo les soporta su mal proceder. Esto hace que los israelitas no, de alguna forma, su orgullo sea un poco tocado, porque tienen que, tienen que ser quebrantados porque ellos pecaron mucho contra Dios. Cuando Dios les saca de Egipto durante su travesía por el desierto, muchas veces el pueblo se volvió en contra de Dios. Olvidó la mano poderosa que les sacó de Egipto. Olvidó que Dios los alimentaba y los trataba bien siempre, que Dios los protegía, intercedía, luchaba por ellos. Y ellos se olvidaban una y otra vez. ¿No es el mismo caso nuestro? Cuando las cosas andan bien, nos sentimos dichosos y en muchas ocasiones tal vez nos acordamos de Dios y decimos gracias a Dios, qué bueno es el Señor. Cuando vienen las cosas malas, para nosotros aparentemente y de acuerdo a nuestros criterios son malas, entonces nosotros realmente somos reclamadores, nos empezamos a quejar contra Dios por diferentes motivos, que perdimos el trabajo, que nos falta el dinero, que tenemos deuda, etcétera, que un familiar se enfermó o un pariente, ¿cierto?, falleció y nos enojamos contra Dios. Pero el apóstol Pablo les recuerda a ellos y le dice, Dios soportó, lo sacó con gran poder de Egipto y soportó su mal proceder. El Señor hasta el día de hoy nos soporta. No es su obligación. No es su obligación. Él nos soporta. Somos pecadores. Una y otra vez pecamos. A diario. A diario. De una u otra forma. Pensamos mal de los demás. Damos a veces, ¿cierto?, nuestro parecer de una muy mala forma respecto a otras personas. Nos quejamos de nuestros vecinos de una manera inadecuada, murmurando, ¿cierto?, con nuestros otros vecinos acerca de tal persona y no está ella presente. Todo eso es pecado. Apoderados despotrican contra los profesores por el modo virtual, que aquí, que allá, los profesores reclaman contra otros, los trabajadores, etcétera, etcétera. Basta ver el mundo como está, creyendo que con violencia podemos obtener algo. Ve a Colombia. Podrán ser causas muy justas por las cuales luchan, pero ¿es la forma? ¿La represión es la forma?
violencia contra violencia, y hoy día escuchaba con mucho pesar que en Afganistán, ¿es cierto?, pusieron una bomba matando, decían las noticias, 50. No lo sabemos, pueden ser más, puede ser un poco menos, pero mataron jóvenes, jóvenes, en un liceo para nosotros, una escuela secundaria para ellos tal vez, tiene otro nombre, pero mataron jóvenes. ¿Con qué motivo? Hay campañas en la cual nos llaman a donar algo para los niños y dice, usted puede cambiar el mundo con... Momento, disculpe, tengo la boca seca. El mundo no se cambia simplemente porque limpiamos una playa, porque cuidamos a los animalitos, porque hay una ley mejor que otra, o porque cambiamos una ley muy mala. ¿Sabe cómo el mundo cambiaría? Recibiendo este mensaje de salvación que nos trae la Biblia, el cual cambia el corazón del ser humano, el corazón nuestro, tan llano a tener odio, tan dado a enojarse, tan dado a airarse, tan dado a pecar contra Dios. Y pecar contra Dios nos hace pecar contra nuestros semejantes. Si tuviéramos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y obedeciéramos su mandato, este mundo sería mejor. Porque Dios en su palabra ordena, manda, establece mandatos, criterios, principios, valores que nos harían amar más a nuestra familia, amar más a nuestros hijos, ser fieles a nuestras esposas, ser fieles unos con otros, ser buenos trabajadores, ser buenos patrones, ser buenos ciudadanos, respetuosos de la ley. Nos haría amar más a nuestros animales, nos haría amar más este mundo que Dios creó, no la evolución. Nada ha evolucionado en ese sentido. Dios en su majestuosidad ha hecho esta creación. Es un diseño inteligente. Quien no acepte esa gran verdad, qué terrible es su final, porque vive sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Este mundo cambia cuando el Evangelio del Señor Jesucristo sea aceptado en el corazón de alguien. Hay un dicho que seguramente usted lo ha escuchado en más de alguna película, especialmente que trata del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. De estos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas por salvar la vida de personas judías. Y ese dicho judío dice que el que salva un alma, salva al mundo entero. Y ciertamente si nosotros, hay parte de gran verdad en eso, en que si nosotros creyéramos de corazón en el mensaje de Dios, que es que Cristo murió por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores, nosotros somos los culpables, y Él es inocente. Cristo fue inocente, Él fue a la cruz por nosotros, llevó nuestros pecados sobre sí. Si usted acepta este mensaje, si usted cree que Él resucitó de entre los muertos, entonces es justificado ante Dios. Su corazón es cambiado, su mente empieza a ser totalmente transformada. Es lo que le sucedió a Sergio Pablo. La palabra de Dios nos da testimonio y dice que este Sergio Pablo, creyó maravillado, dice, creyó, al ver lo sucedido, creyó maravillado, no de Pablo, no del milagro, no de la señal que este hombre y más quedó ciego, sino de la enseñanza acerca del Señor. Quedó maravillado, creyó. Este hombre recibió el mensaje de Pablo y que traía Bernabé, no un mensaje de ellos, el mismo mensaje que predicaba el apóstol Pedro, el mismo mensaje que predicaban todos los cristianos y predicamos aquellos que hemos creído, lo predicamos hasta el día de hoy.
Cristo murió por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué? Para morir por nosotros, para morir por usted. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Si hacemos algo mal, ¿qué merecemos? Justicia. La justicia, ¿qué va a decir? Nos condena. Porque Dios dice, no mentirás, y somos mentirosos. Dios dice, no adulterarás. ¿Y cuántas veces hemos adulterado? La palabra de Dios dice, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La cosa es seria, el pecado es serio. Dios ve la profundidad de nuestro pecado. Dios ve el fondo de nuestro corazón y no nos ve bien. Por eso envió a su único hijo. Por eso se sacrificó él. Por eso Dios, en su gran amor con que nos amó, entregó a su único hijo para que muriese por nosotros. Porque de tal manera él amó al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Eso es lo que Dios desea darle a usted. Es la vida eterna que él me dio a mí cuando yo tenía 21 años. Y arrepentido fui a él. Y creí en este mensaje glorioso de la palabra de Dios, que Cristo Jesús moría por mis pecados y resucitó al tercer día para mi justificación. Así que el apóstol Pablo con Bernabé les recordaban a ellos entonces su mal proceder en el desierto y cómo Dios los soportó. También les recuerda cómo Dios destruyó aquellas naciones de Canaán, como 7 pueblos por lo menos, en un periodo de 450 años, dice, y los estableció allí en Canaán. Tierra tan llena, cierto, de guerras, matanzas, disputas hasta el día de hoy. La tierra de Canaán, la tierra de los israelitas. Después de esto dice que Dios les asignó juez y sigue así recordando la historia del pueblo de Israel a estos hombres que estaban en la sinagoga allí escuchándole atentamente. Recordemos que antes no tenían diario, no habían revistas, no había nada de esto. Solamente ellos se enteraban de las noticias a través de un relator, de alguien que llegara allí y les contara buenas noticias o les trajera noticias, buenas o malas. Entonces ellos estaban allí con muchas expectativas del mensaje de que trajeran estos hombres. De manera que escuchaban atentamente acerca de lo que Pablo y Bernabé le están allí diciendo. Le va recordando, ¿cierto? Desde Abraham, por Moisés, indirectamente, ¿cierto? Por el viaje a través del desierto, le está recordando, y seguramente ellos se le venían a su mente estos líderes, todos estos patriarcas, estas personas que fueron muy renombradas dentro del pueblo israelita. Y llega a Samuel, primer profeta, último juez. Y Samuel se acaba un periodo en la vida de Israel, ellos lo saben muy bien, y va a comenzar la era de los reyes. Y aquí el apóstol les menciona a uno de ellos. Y le menciona, ¿cierto?, a Saúl. ¿Y cómo le destituye a Saúl? Para ellos que eran israelitas y sabían la historia de Saúl, sabían que había sido destituido por desobediencia. Dios le destituyó para seguir siendo rey, pese a que él comenzó muy bien, hombre temeroso de Dios, hombre que consultaba a Dios, hombre que vivía cerca del Señor, siendo en su juventud. Fue escogido como rey y el primer tiempo lo hizo bien, pero se apartó por la desobediencia en su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Lo desechó en ese sentido. No podía seguir siendo rey, no era un buen rey. Levantó entonces a David. Y nombra acá, como David, Dios dice que he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y cuando uno lee la historia de David y lee estas palabras, el testimonio de Dios acerca de David, uno se queda perplejo, uno se queda abismado del amor de Dios hacia este hombre. David fue un buen rey, pero también fue un mal hombre, en un sentido. Hubo un adulterio entre medio, hubo un asesinato entre medio,
cosecha mucho desamor de parte de algunos hijos de él. David no era íntegro totalmente, y sin embargo, David entregó un día su corazón a Dios. Y Dios le daba otra oportunidad. Y por eso dice acá, este hombre es conforme a mi corazón. Él ve el potencial de David, él ve lo que va a hacer con David, él ve la fidelidad que va a tener David. Tuvo caídas, pero se arrepintió y siguió adelante, siendo temeroso de Dios, y no volvió a caer en lo mismo. Siguió adelante para servir a Dios, y Dios lo usó. Y aquí Dios da testimonio de este hombre, David. Pero también Pablo le recuerda que a través de David iba a venir el Mesías. En el verso 23 dice, de los descendientes de este, David, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. ¿Cómo dirían ellos? ¿Cómo? ¿Cómo ya tiene nombre el Salvador? Bueno, para nosotros es como algo así muy inusual. Sin embargo, Jesús significa Jehová Salvador. Cuando ellos escuchan, están escuchando un testimonio tremendo de parte de Dios a través de Pablo, del Señor Jesús. Este es el Salvador. Él es Jesús. Luego lo lleva a Juan el Bautista. Ellos conocen la historia de Juan el Bautista, estos judíos. Les recuerda a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Este Señor Jesús, quien llegó humildemente donde estaba Juan para ser bautizado por él, porque necesitaba algo, necesitaba limpieza, necesitaba hacer arrepentimiento de pecado. Obviamente que no. El Señor es sin pecado. El Señor fue santo toda su vida, nunca pecó. Se mantuvo inmaculado siempre porque Él es Dios mismo, imposible que pecara, pero hombre a la vez, para que entendiera toda nuestra naturaleza, para que entendiera nuestras debilidades, todas nuestras tristezas. Él la entendió profundamente y aún así se sometió humildemente a que Juan, hombre pecador, pusiese sus manos en el Señor Jesús para sumergirle en las aguas del Jordán y sacarle de allí y escuchar el testimonio de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así que Pablo le recuerda acerca de la historia, le recuerda acerca de Juan el Bautista, le recuerda cómo el Señor, ¿cierto? Es aquel el Salvador, el que debiera ser digno de todo nuestro aprecio, de todo nuestro amor. Sin embargo, no le amamos. Yo le tuve fuera de mi vida 21 años al Señor Jesús. Le desprecié durante 21 años. Lo mantenía fuera, sin saber que si un día hubiera muerto, me habría ido a condenación eterna. Dios, en su gran misericordia, habló a mi corazón, como está hablando al suyo también. Así que Pablo le repasa toda la historia y le cuenta incluso cómo el Señor no había nada por qué ser condenado, nada, pero ellos le condenaron, cumpliendo así las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados. Él está diciendo, ustedes leen la Biblia aquí, en un sentido, ¿cierto? Yo no tenía la Biblia como nosotros, pero ustedes leen las Escrituras, todos los sábados, y no saben que se cumplieron las Escrituras en él. Le está recordando, pongan atención a lo que leen. Hay muchas personas, tal vez sea usted una de ellas, tal vez les gusta escuchar de Dios, pero usted no quiere leer la Biblia, porque lo encuentra difícil y nunca pregunta si es difícil. No sabe por dónde empezar y ahí está cerrada su Biblia en su casa. Pregunte. Usted llegó a escucharnos aquí al canal YouTube que tenemos Iglesia Bíblica, Jesús Camino de Vida, porque alguien lo invitó, un buen amigo, un vecino tal vez, alguien de la iglesia. Acuda, pregunte. No se quede con la duda, porque puede que usted esté en la misma
misma situación de estos fariseos, de esta gente que está allí, religiosa, estos judíos. Leían la Biblia, leían la Escritura todos los sábados y no reconocieron a Jesús. Leían toda la Escritura todos los sábados, en Jerusalén sobre todo, ¿cierto? Allá donde el Señor murió. Y no le reconocieron como el Mesías. A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan capítulo 1, el Evangelio. Así que acá Pablo y Bernabé le hablan acerca de cómo le pidieron el pueblo de Israel a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después le dice que después de llevar todas las cosas que estaban escritas en él, lo bajaron del madero. Interesante que Pablo menciona el madero, no dice la cruz, porque le lleva a su mente, recordemos que él está haciendo un retroceso en la historia del pueblo de Israel, desde que ellos salieron, ¿cierto?, a través del desierto, fueron a Egipto, salieron de Egipto, llegaron a Canaán, le está haciendo todo un recuerdo, y conociendo las Escrituras y la ley, debían recordar que la palabra de Dios indica en un pasaje, maldito todo aquel que es colgado en un madero. De manera que cuando él dice, se hicieron todas las cosas escritas en el verso 29, lo bajaron del madero. A ellos tiene que haber, la idea era que le hiciera clic diciendo, ¿cómo? ¿El Mesías en un madero? Si la Biblia dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿cómo el Salvador iba a ser maldito? El mensaje del Evangelio, querido amigo, es este, que la maldición, por decirlo así, nuestra, nosotros tenemos una maldición sobre nosotros porque somos pecadores. ¿Cuál es la maldición en un sentido? La sentencia es, el alma que pecare, esa morirá. Eso dice Dios. El pecado de Adán y Eva fue desobedecer, no comer, desobedecer. El día que tú comas, le dijo el Señor, ciertamente morirás. Y ellos desobedecieron, comieron, murieron, espiritualmente. Todo nexo con el ser humano quedó trunco allí. Y para poderse conectar el ser humano de ahí en todas las generaciones, hubo necesidad de ofrecer un sacrificio. Dios permitió y enseñó que solamente se podía entrar a conversar con Él cuando yo confesaba mis pecados y un inocente moría por mí. Un inocente moría por mí. Y esto se concretó a cabalidad y era el objetivo del mensaje, que en Cristo Jesús fue cargado todo el pecado mío, toda la maldición mía por mi pecado, fue sobre Él. Él recibió la maldición que debía ser sobre mí, la recibe Él. La condenación mía la recibió Jesús. La paga del pecado que es muerte la recibió Él. El Señor fue allí, maldecido por mi causa, muerto por mi causa, castigado por Dios por mi causa, por causa suya, estimado amigo que escucha. El pecado suyo, el pecado de la humanidad, fue puesto sobre el Señor Jesús, sobre su corazón, sobre Él, el inocente. Y Dios ya no le vio como inocente, me vio a mí allí representado, vio a la humanidad perdida, representada allí. Sin embargo, no toda la humanidad va a creer su mensaje, no toda la humanidad va a recibir este regalo, no toda la humanidad va a recibir el mensaje amoroso de parte de Dios, que Dios me amó de tal manera a mí, que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, para que Él, su Hijo, Jesús, muriese en mi lugar. No hay otra salvación para el ser humano. Estimado amigo o amiga, si usted está acudiendo a rituales esotéricos, místicos, le puedo decir con toda la autoridad la palabra de Dios, no le acerca a Dios. Porque esos rituales, todo ese tipo de cultos extraños, nunca van a poder borrar un solo pecado suyo.
esa gente que le dice que su casa está cargada, esa gente que le dice que, oh, las malas vibras, algo te pasó, el mal de ojo, querido amigo, el pecado es lo que produce nuestra destrucción y produce nuestra desesperación, produce nuestra angustia, produce nuestros fracasos, produce todo el mal que vemos en el mundo, es nuestro pecado. Es nuestro pecado. No hay solución para el pecado más que muera alguien por el pecador. Y ese alguien ya vino hace casi 2000 años atrás. Su nombre es Jesús, que murió por nuestros pecados en el madero. Maldito fue él por mi causa. Por eso le honro, por eso le amo, por eso le adoro. El Señor Jesús. Pero sabe, querido amigo, yo nunca hubiera alabado ni adorado a Dios si mi corazón primero no hubiese sido quebrantado ante el amor de Cristo. Porque siendo yo un rebelde, siendo yo un pecador perdido, que Él haya querido tomar mi lugar. Que Él tomó todo el castigo que yo merecía, porque me amó el Señor Jesús y fue a la cruz y murió por mí. Y esto le está diciendo el apóstol acá. Pero Dios le levantó, dice después, que Pilato lo mandó a ejecutar y se hicieron todas las cosas. Lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo levantó dentro de los muertos. Cuando el diablo creyó que su lucha, que su pelea contra Jesús había vencido en la cruz, allí en la sepultura, cuando el diablo se reía y los discípulos lloraban, Dios lo levanta de entre los muertos. Y durante muchos días lo vieron los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Querido amigo, quiero leerles lo que dice la Escritura acerca de la resurrección del Señor Jesús. Dice que el Señor Jesucristo dice, ahora hermano, 1 Corintios 15, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, que es Pedro, y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Si alguien hubiera creído en ese momento que era mentira, había 500 testigos, muchos vivían, podían haber ido a preguntar si era verdad lo que en este caso Pablo estaba predicando, o Pedro, o todos los apóstoles que predicaban acerca de la resurrección del Señor Jesús. No es una fábula, no es un mito, es la palabra del Señor. Así que el Señor allí le está hablando a través del apóstol. Luego se apareció, dice, entonces a 500 todavía viven, algunos han muerto, dice, pero luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, un abortivo, se me apareció también a mí. Palabra del apóstol Pablo. Todo conforme a las Escrituras, su muerte conforme a la Escritura, sepultado conforme a la Escritura, resucitado conforme a las Escrituras. Y esto le recuerda entonces el apóstol. Él fue resucitado por el poder de Dios. Y esto lo nombra varias veces. Lo nombra en el versículo 30, en el 33, en el 34, en el 37. La resurrección del Señor Jesucristo. Interesante cómo el Señor va haciendo alusión reiteradas veces acerca de esta verdad. Versículo 33, Dios ha cumplido plenamente en nosotros, dicen los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito, tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado. Que esta palabra, es cierto, este versículo le está dando la interpretación el apóstol, que no es el nacimiento en Belén, sino tiene que ver con la resurrección. Después, en el versículo 34, Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. En el versículo 37 dice que
Hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y, perdón, el verso 37, pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Ahí están los versículos, ¿cierto? Que yo les citaba, me he equivocado, he saltado uno. Pero ahí están, el testimonio de la palabra de Dios. Dios dando testimonio a través del apóstol que el Señor resucitó. Y el Señor también les recuerda algo solemne. Porque dentro de ese grupo que escuchaba, así como dentro del grupo que escuchará este mensaje ahora mismo, o más tarde, sí, o durante el tiempo que pueda a lo mejor escucharlo repetidamente en YouTube, también hay gente como esta. El Señor les recuerda y dice, miren burlones y asómbrense y desaparezcan. El Señor está haciendo mención a la fragilidad de nuestra vida. Las personas que rechacen la persona del Señor Jesús, las personas que rechacen este mensaje del Evangelio, no tienen cómo justificarse ante Dios. Por eso que el apóstol habla en el versículo 38, dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados por la ley, pero el que cree en Jesucristo es justificado por medio de él. Qué tremendo mensaje, querido amigo. El tiempo nos traiciona, es cierto, son las 12:07, no quiero abusar de su tiempo, fue nuestra culpa comenzar tarde, la mía especialmente, que me pidió la tecnología, pero no quiero distraerlo, quiero que usted se concentre por último en estos últimos frases de la palabra de Dios. Dios resucitó al Señor Jesús. ¿Sabe para qué? Para que usted reciba el perdón de pecados y la justificación ante él. Los judíos buscaban la justificación a través de las obras de la ley, cumpliendo la ley. Tal vez a usted se le ha dicho también, si usted cumple los 10 mandamientos, usted será salvo. Si usted cumple los mandamientos de Dios, entonces usted podrá llegar tal vez alguna vez, quizás, al cielo. Pero la palabra de Dios le dice claramente, y Pablo, se lo dijo a los israelitas, celosos de la Biblia, de la palabra de Dios, ustedes que trataron de cumplir la ley, por la ley de Moisés, ninguno fue justificado, pero por medio de Jesús hay justificación. Querido amigo, usted no se puede justificar ante Dios porque practique cualquier tipo de culto, por cualquier tipo de creencia, por más sincero que sea usted. Morirá sinceramente condenado, pero no morirá salvado, no morirá justificado. ¿Cómo puede usted ser justificado? ¿Cómo puede tener el perdón de pecado? ¿Cómo puede usted obtener la paz por los pecados cometidos contra Dios y contra su prójimo? Arrepiéntase y crea este mensaje, que Cristo Jesús, cuando estuvo allí en la cruz, llevaba nuestros pecados sobre sí, llevaba los pecados que son suyos, querido amigo, y pagó completamente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la prueba de que Él cumplió a cabalidad lo que venía a hacer? Que era morir por nuestros pecados y salvarnos a todo aquel que cree, cuando resucitó de entre los muertos. Y bendito Señor, ¿cierto? Que dice en el versículo 46 que dejó estas palabras escritas para nosotros. Mientras los otros maldecían, mientras los otros se burlaban, Pablo y Bernabé le contestaban valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios. Primero a ustedes, le dice a los judíos. Pero como lo rechazan, como no quieren, como no se encuentran dignos de la vida eterna, como ustedes no quieren tener la vida eterna, vamos a dirigirnos a los no judíos. Así nos lo ha mandado el Señor. Y citan esto, querido amigo, y aquí está Chile, nombrado aquí. Está nombrado, ¿cierto?, la ciudad más austral del mundo, allá en Puerto William. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Bendito Dios, bendito Salvador, que ha querido que esta mañana, en este día, usted escuche su palabra. Que el Señor bendiga su palabra, el Señor le ama tanto, que hasta los confines de la tierra ha mandado su evangelio y podamos transmitirlo y podamos, es cierto, evangelizar a través de este medio, pero nada de lo que nosotros digamos supera lo que dice la palabra de Dios.
que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y justificación a todo aquel que cree. Arrepiéntase, querido amigo, amiga, acepta a Cristo como Salvador, crea en que Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados, porque así fue, y resucitó para nuestra justificación, así fue. Que el Señor le bendiga. Gracias por su atención, por su presencia en esta mañana, en este día, a través de este canal YouTube, ¿cierto? Iglesia Bíblica Jesús, Camino de Vida. Nuestro nombre es lo de menos, querido amigo. Queremos que usted crea, se convierta al Señor. Si quiere tener contacto con nosotros, puede hacerlo. Si no lo quiere hacer, también lo puede hacer. Pero le instamos a que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Si quiere volver a escucharlo, vamos a transmitirlo a las 8 de la noche hoy día y quedará ahí en la plataforma YouTube durante un tiempo. Es cierto que usted puede volver a escuchar este y otros mensajes más para entender, aprender más de la palabra, pero no queremos que usted solamente aprenda, queremos que usted se convierta a Dios, acepta a Jesús, tenga el perdón de pecados, tenga la vida eterna, porque puede ser suya hoy, así como usted hizo, tal vez se esforzó, hizo un regalo para su madre y su madre extendió los brazos, lo recibió contenta, ¿cierto? ¿Qué pasará si alguien le manda un regalo a su madre y su madre no lo abre y lo tiene ahí, guardadito, en el velador? Bonito el regalo, no lo quiere desarmar, no quiere hacer, no quiere disfrutar de él, no se dio una conducta extraña. Bueno, Dios le ofrece a usted el regalo de la vida eterna, el perdón de pecado y la salvación. No se quede mirando el regalo, no se quede allí con el regalo en el velador, por decirlo así, de su corazón. Ábralo, acéptelo, abra su corazón a Cristo, arrepiéntase, cree en Jesucristo para ser salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. El Señor les bendiga ricamente.